Hola gente, aquí me presento con la primera parte, Fundación de la Banda Negra, MC Wismar, Asociación Criminal. La primera parte en este punto no está claro si se permitirá la Banda Negra, podemos hacer esto, queremos preguntarle a alguien y el nombre ni siquiera está cerca de ser decidido. Estamos en una especie de caído en un vacío, ¿no? Un espacio vacío. Sí, de alguna manera la última experiencia de la serie entrando en el ambiente de los rockeros. Luego esta lucha con estas graves lesiones de nuevo en este entorno de extremistas de derecha, skinhead. Me había quedado, por supuesto, todavía no me había distanciado, ¿sí? No en términos de contenido, no había trabajado en nada, dije así, sí, ahora de repente quiero ser una buena persona, estamos muy lejos de eso, pero creo que el mayor rechazo fue primero que ya no quería tener nada que ver con la mayoría de las personas del club, eso me repugnaba y no era la visión del mundo lo que me repugnaba, sino más bien cómo eran como personas. Ahora, uno podría decir, sí, ¿cómo eras como persona? Muy repugnante. Pero aún así sentía que necesitábamos algún tipo de ascenso subcultural y social también en la ciudad. No quería simplemente pasar el rato con ellos desde el viernes hasta el domingo y luego gritar cualquier música nazi, ya no quería eso. Ya había probado, como dije, este ambiente de rockeros y queríamos seguir en eso. Pero ¿cómo y con quién? No fue tan fácil porque incluso en esta escena, en este ambiente, existen reglas no escritas, por así decirlo. Sí, entonces uno no puede simplemente, no puedo simplemente ir a Bielefeld, Hamburgo o quién sabe, Dortmund, Bremen, Leipzig, sí, pueden imaginarlo. Puedo simplemente ir allí y buscar 10 buenos amigos y luego nos llamamos lo que yo, oh Dios, siempre pienso en nombres. No, entonces los divertidos 10 metro cúbico con un parche en el medio y luego tal vez incluso Dresden en la parte inferior o Bielefeld o algo así. Sí, y te estableces y luego haces Clubhouse y piensas que eres aceptado. Sí, es posible, pero también puede resultar muy mal, porque obviamente en esta escena de rockeros hay una reclamación territorial que es principalmente, por supuesto, en un porcentual. Me gusta referirme a un porcentual como los que están en un club de motocicletas, pueden ser clubes enteros que deciden por sí mismos, también pueden ser personas dentro de los clubes que algunos deciden por sí mismos, luego también tienen el parche de un porcentual que se mueven, por así decirlo, fuera de las reglas sociales, normas y demás. Eso no significa necesariamente que sean criminales y no puedo repetirlo suficientemente aquí. No todos los clubes de motocicletas son criminales per se, ni los grandes ni los pequeños. Sí, existen capítulos y cartas que son fundamentalmente criminales. También hay algunos que se oponen en general, pero muchos también se toman este signo del 1% para luego mostrar que se cuentan entre estas personas. Esto es debido a razones históricas, creo que de la American Motorcycle Association, quien en algún momento dijo que solo el 1% de los motociclistas son criminales y ellos lo invirtieron y usaron este parche del 1% para decir sí, soy uno de ese 1%. A menudo tienen una reivindicación territorial, es decir, cuando están allí, o tal vez hay dos clubes que han acordado que ambos estarán allí, no puede simplemente llegar uno nuevo. Y luego también hay ciertas reglas. Sí, ya nos habíamos ocupado de eso. Llevábamos activos en la escena de motocicletas alrededor de 10 u 11 meses y sabíamos que está bien, tenemos que anunciar una especie de fundación, luego en consulta con los clubes alrededor, y entonces deberían ser 6 miembros fundadores, es decir, 6 miembros completos. Creo que el gremio metrocúbico siempre tiene 7 miembros fundadores.
También puedo cometer errores a veces, no pretendo tener siempre la sabiduría absoluta. Es de mi memoria y lo que luego nos propusimos hacer. Así que sabíamos, está bien. Ahora tendríamos o deberíamos fundarnos con 6 miembros completos. En Wismar, por así decirlo, aún no había nada. Una ciudad con 50.000 habitantes no es como para decir, oh, sí, grande y número impresionante. No quiero afirmar eso siempre, sino que para mí se trata de darles una idea de cómo sucedió allí. Gremium había resuelto todo allí, entonces había Gremium Prospect, luego había Bet7 y así sucesivamente todo se resolvió, todo era un verdadero desastre. Entonces había amigos de motocicletas Black Paradise, sí, luego creo que había otro nivel y eso apoyaban o no sé qué, pero se sentían cercanos a Gremium, tenían un logo, pero tenían una casa, club genial y allí se quedaban, pero no había nadie allí, a quien yo hubiera dicho, podría haberme robado una canica o algo así. Así que estaba muy claro que éramos los dueños de la casa y no nos iban a interferir. Sin embargo, existían varias inquietudes. Entonces está bien, tenemos que, si vamos a hacer algo ahora, entonces primero deberíamos ser conspirativos. Teníamos uno ahora aprendido y eso éramos también el equipo de chismes en Rostock. Lo principal es hablar, hablar, hemos aprendido una cosa, deberíamos mantenerlo para nosotros primero. Si alguien vuelve a escuchar algo sobre este asunto, entonces vendrán personas de todos los rincones posibles e intentarán disuadirnos, integrarnos en otro lugar, vendernos algo diferente. Eso significa que primero debemos crear una estructura en secreto y estamos aquí con un estruendo. Así que simplemente decimos, está bien, ahora estamos aquí, somos tantas personas, tenemos esta área, la reclamamos y quien quiera algo, que venga. La pregunta es, obviamente, ¿quiénes participan? Estaba muy claro, los que antes estaban en los Red Devils en Rostock, ellos participan. Por supuesto, al frente estaba Christian, el tatuador, luego estaba Richie, quien estaba en Rostock, y Toman, quien me había acompañado durante mucho, mucho tiempo. Los tres habían estado previamente en la camaradería Werewolf y luego yo. Las 4 personas estaban confirmadas. Luego tuvimos una reunión en el departamento de Christian donde se decidió, está bien, nosotros 4 nos quedamos juntos. Sí, juramos como grupo, nos mantendremos unidos, queremos esto, queremos seguir en la línea de las motocicletas y tenemos que pensar en algo, cómo construir algo propio. Creo que hubo breves discusiones sobre si hay tal vez otras posibilidades de unirse a algo diferente. Y dijimos que no, porque en ese momento en Rostock había 2 o 3 conocidos que más tarde se convertirían en amigos, a los que hemos rescatado, y dijimos, no, ahora deberíamos intentar hacer algo propio. Realmente no importa y luego somos independientes, podemos hacer nuestras propias reglas, no tenemos que conducir por ahí a algún lugar donde no queremos ir e intentar llevarlo a cabo de esa manera. En Rostock también hubo un cambio al que llegaremos en un momento si no lo olvido. Pero ahora somos 4. No es suficiente. También es una fundación embarazosa y era muy importante para nosotros ser reconocidos de alguna manera por nuestra fundación. Sí, no queríamos que empezáramos y dijéramos, sí, no se puede fundar un club de motocicletas con 2, 3, 4 personas y luego eso se refleje en, de alguna manera, sería un mal comienzo, eso no lo queríamos. Queríamos fundarnos internamente en la escena y de acuerdo con la escena, que todo haya transcurrido correctamente, por así decirlo. Éramos 4. En ese momento aún no se había decidido nada. Aún no nos habíamos reunido para discutir sobre quién obtiene qué cargos, reglas o nada en absoluto. Fue solo la decisión inicial. Nosotros 4 nos quedamos juntos. ¿A quién más llevamos? ¿Quién puede ser, por así decirlo, miembro fundador? Eso suena ahora siempre, cuando probablemente la gente lo escucha y piensa,
ellos tienen con la... Así que si alguien no tiene nada que ver con la escena de las motocicletas, con la escena de los rockeros, él piensa, Dios mío, ¿qué tan en serio se toman a sí mismos? Sí, cargos, nombre y miembro fundador. Pero para las personas que están allí, y también lo fue para mí, eso es muy serio. No es algo sobre lo que se acepte que se ría. Para mí también fue así. Me lo tomé muy en serio. Cometí delitos muy, muy graves por esta causa. Y eso es algo grande para muchos, ocupar un cargo allí, ser miembro fundador o ser aceptado en la escena. Es algo hipermasculino que creo que solo puedes entender. Hashtag lo conozco si estuviste allí, lo que desencadena en uno, así que, y sí, está bien. Nosotros cuatro somos definitivamente miembros fundadores, sí de dónde tomar gente nueva, sí que queda, tuve que ocuparme brevemente de eso porque al principio también, y llegaremos a eso bastante rápido, también tuvimos cierta fluctuación en la Shar negra, después muchos pensaron que sería muy fácil con nosotros, pero con nosotros fue muy, muy estricto, muchas reglas, un alto requisito de disposición a rendir para el club. Tienes que pensar primero quién fue fundador, si es Día Salvaje, gente también, mi cerebro juega trucos, pero tengo tanto material de imagen, un poco de apoyo. Dio bien nosotros cuatro de dónde tomar entonces de la camaradería Lobo teníamos realmente no teníamos más ganas de que nos metieran en la esquina derecha para fundar algo. Sé que luego nos llamaron el primer club de motociclistas neonazis alemán y así sucesivamente. Y luego hubo un artículo en TAS y qué sé yo. Así que ahora también en aquel entonces y eso no lo queríamos. Por supuesto, en mi reflexión de hoy, algunos habrán salvado la ideología incluso hoy. Hoy, después de la prohibición, alguien ha vuelto, creo, a los extremos, ha vuelto a la derecha de manera extrema y sí, pero nunca hacia el exterior y nunca debería jugar un papel en nuestro interior. En mi opinión, nunca lo hizo. Así que siempre soy cauteloso con el nunca, pero no hubo una conversación política o xenófoba, en mi opinión, en la que yo estuviera presente en la Schwarze Schar. Sé que muchos no lo creerán, pero yo estuve allí y no tengo ninguna razón para, podría decir, sí, hubo algo de derechas durante 2 o 3 años y luego no o algo así, pero a muchos, a tres de los cuatro miembros fundadores, al menos eso les importaba. El uno, él sí. Ok, pero tampoco queríamos que todos en la camaradería Beowulf se enteraran de que estábamos intentando sacar a 2 miembros más. También necesitaban a su gente para pagar su casa club, tener más mano de obra y así sucesivamente. Por supuesto, tuvimos que conversar sobre el tema. De acuerdo, entonces, ¿cómo se desarrollaba algo así? Si yo estuviera aquí, entonces querríamos llevar a Diche con nosotros. Diche ya tenía antecedentes penales graves, también había cumplido una condena en prisión abierta por actos de violencia, pero era un poco, no quiero decir nerd, pero sabía cómo manejar una computadora y era un individuo bastante decente. No era alguien de quien yo diría que es el tipo que aparece a la vuelta de la esquina, el tipo de 3 metros de alto y 3 metros de ancho, y luego lo llamamos y dijo, sí, hombre, tenemos una pregunta y queremos tener una conversación. Ven a nuestro estudio de tatuajes. Yo todavía estaba operando el estudio de tatuajes en ese momento en Wisman, la calle ABC, Niederloch Pain, y le dijimos, ven a visitarnos. Y luego sí, sí, ok, todavía estábamos todos conectados, estábamos todavía de alguna manera amigos, hermanos, camaradas, una mezcla de todo eso, pero todo no muy profundo, sí.
Y viene al estudio de tatuajes y luego se dice, sí, ya sabes, Red Devils, eso ya está hecho y así sucesivamente. Y ten cuidado, tenemos una idea aquí, queremos establecer nuestro propio club de motocicletas. Él dice inmediatamente, sí, estoy dentro. Muy brevemente, una cosa propia, si quieren apoyarnos, mi libro está fuera, El odio genera violencia, juegos, bestsellers, la marca detrás del producto, El rey entre los Kongs, échenle un vistazo, debajo del video hay muchos enlaces, cómo pueden apoyarnos en nuestro trabajo, desradicalización, trabajo antiviolencia en internet y o en las escuelas, así que muchas posibilidades, pulgar arriba, pulgar abajo, comenten, todo eso ayuda, muchas gracias y adiós. El video continúa. No hubo una gran discusión sobre el arte de hablar. Inmediatamente contó y dijo, mira, nos gustaría que también te conviertas en miembro fundador. Tienes la posibilidad financiera de conseguir una motocicleta. Y se habló de inmediato internamente. Yo había empezado con una intrusa Suzuki de 1400, la cual vendí a Christian, el tatuador. Luego me compré una Harley Davidson Fat Bob. La intrusa fue pasada de Christian, el tatuador, a Diche. Luego Diche se hizo cargo de la Intruder y Christian, creo que bastante rápido, se compró una Harley. Sí, creo que también cambió a Harley. De acuerdo, y luego dijimos, sí, habíamos pensado que de alguna manera te encargarías de las tareas de secretario. En ese momento aún pensábamos que todos los cargos se asumen, como es habitual en la escena de las motocicletas. Estos cargos son, por supuesto, presidente, vicepresidente, sargento de armas, tesorero, secretario y capitán de ruta. Presidente. Él dirige el club junto con el vicepresidente, presidente y suplente, pero el sargento de armas también es responsable, sí, siempre es así, a veces en los medios se dice que es responsable del armamento del club o algo así. Eso, por supuesto, está un poco exagerado en los medios, suena más importante. El sargento de armas, eso viene porque sargento de armas es decir armas, armamento, es decir armas, sí, armas, pero principalmente se trata de mantener el orden y la disciplina en el club. Por supuesto, también se utiliza en discusiones dentro del club. Con otros clubes es una función muy importante dentro del club. Por supuesto, está el secretario que se encarga de la correspondencia dentro del club, invitaciones, todo lo que rodea, todo lo organizativo dentro del club. Luego está el tesorero, que es el encargado de las finanzas, que maneja la caja del club, las cuotas de los miembros, las cosas financieras, lo que se compra y se vende, todo lo posible. Una posición crucial y subestimada. Si eso no funciona o la persona tiene dedos pegajosos, como hemos visto en el club, se complica. Y por supuesto tenemos al capitán de ruta que es responsable de las salidas. Antes de irnos teníamos las reglas de conducción, creo que también son estándar. Así que el capitán de ruta planea las salidas, también verifica todas sus motocicletas y así sucesivamente. Es muy divertido y su motocicleta casi nunca funcionaba. Era tan típico porque la motocicleta casi nunca funcionaba, era inmanejable y, oh, vamos, bueno, no importa, seré llevado de vuelta con fuerza. Justo y la regla de conducción estaba con nosotros. Capitán de ruta, él conduce entonces en la parte delantera derecha, luego a la izquierda desplazada, desde allí conduce el presidente, luego a la derecha desplazada, nuevamente el vicepresidente, detrás de él el sargento de armas y luego detrás el secretario y luego conducen los miembros normales, luego conducen los prospectos detrás de ellos conducen los colgantes y detrás de ellos conducen los seguidores y detrás de ellos conducen los visitantes normales del club. Sé, gente, lo que quizás estén pensando ahora, algunos que no tienen nada que ver con esto, pero se mantiene firmemente. Así que si alguien simplemente se empuja hacia el medio y luego conduce junto a ellos y así sucesivamente, wow, eso puede llevar a sorpresas muy, muy desagradables. Se lo toma muy en serio.
Ok, de todos modos, Ditch está involucrado, se supone que debe hacer de secretario, también está emocionado, y decimos, diga, primero aquí, no queremos filtraciones, ya somos 5 hombres involucrados. Entonces, definitivamente necesitamos a alguien más, y por extraño que parezca, podríamos asumir que en un club así nos formamos y decimos, está bien, tomamos a los 10 más duros que encontramos y fundamos este club. Pero no aporta mucho. Muchos clubes que se han fundado y también los que he conocido, y si hay 10 machos alfa llenos de testosterona, ansias de poder, codicia por el dinero, hipermasculinos, entonces no funcionará. Entonces el asunto fracasará. Por extraño que parezca, se requiere una mezcla particular de personas. Una diversidad en los clubes de rockeros. ¿No suena eso divertido? Sí, tengo que sonreírme a mí mismo. Y por eso no nos fijamos tanto en, ok, a quién sacamos de ahí, sino un poco en las habilidades, como con Diche también. Luego también hablamos con Popeye. Él también estaba en la camaradería de Werewolf. En mi opinión, estaba en la camaradería de Werewolf, creo que nunca estuvo realmente politizado, creo que ni siquiera era de derechas. En realidad, él estaba más interesado en el tuning de coches, tenía un Golf rebajado, siempre iba a reuniones de Volkswagen y Audi. Vivió en casa durante mucho tiempo, muy sí, así, sí, más bien así no quiero decir, hasta el punto de ser un campesino no muy atractivo para las mujeres, no quiero menospreciarlo, pero realmente tenía muy poco en la cabeza en términos de violencia y odio. Pero muchos de sus amigos eran parte de esta camaradería y él de alguna manera estaba involucrado. Y siempre que se hacía un tatuaje, se hacía tatuar cosas muy diferentes. No se hizo tatuajes como el gancho de lobo y otros símbolos de derecha, pero aún así estaba involucrado. Adoptó el estilo de vestir, llevaba ciertas marcas de derecha y las camisetas, pero creo que nunca se politizó del todo. Pero lo que era una ventaja para él, a todos les gustaba, simplemente no estaba constantemente lleno de odio. Sí, simplemente se podía querer a Popeye. Un buen tipo, de alguna manera atrapado, que también quería obtener reconocimiento y cosas así de sí, de su círculo de amigos y conocidos muy similar a mí, y luego quedó atrapado en eso, pero era un tipo divertido. Podías reírte con él, a todos les gustaba, cuando entraba nadie rodaba los ojos, y así sucesivamente. Y luego también nos dirigimos a él. Y también un proceso similar, y aquí ahora no tiene convicción. No necesitamos convencer a nadie, ya que tampoco lo deseábamos. Cuando inicias y debes convencer a alguien de unirse a tu nuevo club, suplicando por favor, por favor, por favor. Sí, entonces ya va mal. Tienes que ver de inmediato. Sí, tengo ganas de hacerlo. Sí, porque queríamos que la gente se apasionara por ello, porque por supuesto queríamos hacer algo muy impresionante. Y sí, se trataba más de las cosas. Está bien, ¿qué tendría que hacer? Y sí, motocicleta y así sucesivamente financiar eso. Acabábamos de tener el problema de que el astillero en Wismar había vuelto a quebrar. No sé cuánto ha invertido este país, Mecklemburgo, Pomerania Occidental, en el astillero de Wismar. Había propietarios de, no sé, de todo el mundo y todos ellos habían obtenido dinero del gobierno estatal, no lo sé. Después volvió a quebrar, se anunció la reducción de la jornada laboral y se debían liberar a todos, sucesivamente. Por supuesto, fue un momento difícil para fundar un club de motocicletas y financiarlo, porque en ese momento no todos estaban involucrados en algún tipo de actividad criminal. Eso también debe quedar muy claro. Creo que solo yo estaba involucrado en la criminalidad y tal vez Richie, pero incluso ahora sin gran estilo necesariamente, en realidad solo era yo. Y por eso financiar motocicletas y mantener ese estilo de vida no era precisamente fácil. Luego dijimos que debería ser el tesorero y manejar la caja del club. También mencionamos que no es mucho trabajo, solo recoger las cuotas una vez al inicio del mes.
Y si hay que pagar algo, entonces lo paga, lo pone en el recibo y así sucesivamente lleva un libro de caja normal. Y luego alguien dice que suena fácil llevar un libro de caja. Claro, ya huele a problemas. Ya huele a problemas, eso puedo deciros. También hubo más bien en el dinero la hermandad y la amistad. Amistad en, ok, ahora éramos seis y pensamos, ok, tal vez deberíamos traer a alguien más. Y eso es lo que hicimos. Era alguien que a veces estaba con la camaradería del lobo, también estaba presente en la conversación fundacional en aquel entonces, pero creo que no pudo debido a su perla de aquel entonces. Eso suena. Había algo más suave, sí, y a menudo estaba allí en fiestas y cosas así. A pesar de todo, pensamos que encajaría bien según su tipo. Habíamos celebrado juntos algunas veces y dijimos que podríamos tener a alguien con nosotros que no estuviera previamente en la camaradería Werewolf. Debo ser sincero, creo que a veces también lo cuento mal. Probablemente tengo eso. Así que ahora sé dónde me atraparon, pero creo que una vez afirmé que la mitad eran miembros fundadores y camaradería Werewolf y la otra mitad no. Creo que con esto lo he resuelto, eso no es así. De todos modos, también queríamos mencionar a una persona como miembro fundador que no estaba asociado con la camaradería Werewolf. Después se incorporaron dos prospectos ajenos a la camaradería Werewolf, pero aún así la cuota no era la adecuada. Luego lo llamamos y dijo, sí hombre, ¿te apetece venir a tomar una cerveza con Christian? Respondió, ¿por qué de nuevo? Ya que nunca lo habíamos invitado en privado. Sí, y estábamos sentados en el apartamento, solo estaba Christian, Klaus, a quien se refiere, llamémoslo Klaus, tengo que cambiar un poco los nombres, tengo que pensar un poco hasta que esté en la serie para que no me lleguen demandas. Entonces, habíamos invitado a Klaus para hablar con él y yo estaba allí y habíamos hablado con él y luego dijimos, sí, muy sutilmente, eso es lo que se hace, muy sutilmente. Entonces, sí, así, hey, hombre, sabes, estuvimos aquí con los Red Devils, todo se resolvió y es genial, es muy divertido y así sucesivamente y queremos hacer algo nuevo y hablamos sin ir al grano. En algún momento dice, ¿de qué se trata todo esto? Sí, ¿podrías imaginarte, no te gustaría unirte a nosotros si fundamos algo nuevo aquí? Digamos que Klaus no fue alguien a quien pude convencer de inmediato, no fue como si él dijera sí de inmediato. Y él tenía suficientes neuronas para decir, sí, está bien, ¿cómo se imaginan eso? ¿Cuál sería mi función o papel en este escenario? Y si tendría que conseguir una motocicleta. El problema es precisamente con el astillero, así que creo que al principio teníamos tres personas en el astillero, tres o cuatro personas, y dijimos, sí, ya hemos hablado con tal y tal persona y ahora somos seis y pensamos que tal vez te gustaría ser un miembro fundador. También mencionas algunas ventajas, como no tener que pasar por el tiempo de prospecto. Además, resaltas que ustedes mismos son miembros fundadores y geniales desde el principio, por extraño que parezca. Y sí, por supuesto, hubo preguntas y pensamos, sí, y luego le dijimos, bueno, dije, sí, Toman que también está involucrado, pero Toman siempre iba de una manera u otra, digo, iba de una manera u otra, digo, y así que dijimos, bueno, realmente necesitaríamos un sargento de armas, alguien que se encargue de la disciplina y pensamos en ti, si no te gustaría encargarte de eso. Y luego, por supuesto, hubo un poco de escepticismo. Está bien, ¿soy yo el adecuado para eso? ¿Soy el hombre adecuado para esto? Puedes investigar en internet, leer las noticias de motociclistas y adentrarte en el tema. Los demás también se adentrarán, podemos contar mucho. Entonces creamos un club de motociclistas basado en el aprendizaje por la práctica. Nos atenemos a las reglas generales y nos abriremos camino. Una cosa que definitivamente haremos, seremos duros. Eso es definitivamente lo que nos hemos propuesto. Y él también aceptó bastante rápido. Y luego debería haber una reunión muy rápida de todos. Entonces, estas siete personas donde se trataría de
Ok, ¿a quién más podríamos considerar como prospecto para el inicio? ¿Y cómo nos llamamos? ¿Cuándo lo decimos? ¿Cómo lo publicamos? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a ir? Pero primero debería aparecer algo completamente diferente, a saber, el esturión de Rostock de los Hells Angels. Lo siento, la cámara se apaga después de 30 minutos. En el próximo video les diré lo que quería decirles. En la próxima parte se habla del esturión, el sargento de los Hells Angels, los problemas que surgieron de nuevo, cómo continuamos, y los problemas que enfrentamos y cómo lo resolvimos después. Les contaré más en la próxima parte. Como siempre, me despido con un ahoy desde la costa.